Hola, yo soy Samuel Amaral y este es el canal del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Hoy vamos a hablar de cadenas de oro, inmigración portuguesa en Argentina en perspectiva regional transatlántica, de Marcelo Borges, y vamos a hablar con su autor. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Hola Samuel, buenas tardes. Marcelo Borges es profesor de Historia y titular de la cátedra Boyle Spahr en Historia de las Américas en Dickinson College, Estados Unidos. Realizó estudios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y obtuvo el doctorado en Rutgers University. Fue investigador residente en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, el Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences, supongo que de Ámsterdam, y el Institut d'Études Avancées de Nantes. Es un brevísimo currículum tuyo. El libro que estamos presentando se publicó en inglés en 2009, en portugués en 2018, y este es la versión castellana finalmente de tu libro, que realmente me impresionó. Un excelente libro, Marcelo. Lo primero que quería preguntarte era el tema del libro. ¿Puedes sintetizarlo brevísimamente? Muchas gracias por la invitación primero y por las palabras sobre el libro, las palabras iniciales. Muy agradecido. Brevemente, el libro es una historia de las conexiones migratorias entre Portugal y Argentina. La parte central del libro enfoca en una región particular de Portugal, que es el Algarve, el sur de Portugal, y sus múltiples conexiones con Argentina desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Es una historia migratoria que intenta entender la migración portuguesa en Argentina, sobre todo enfocando en esta región en particular porque es la que tuvo más relevancia en cuanto a la proporción de migrantes portugueses en Argentina y de explicar por qué. Este libro, ese es el tema general, y hay una pregunta un poco que es tratar de explicar por qué los inmigrantes del Algarve, de esta región del sur de Portugal, prefirieron mayoritariamente ir a Argentina cuando ese no era la elección de la vasta mayoría de los portugueses que en el mismo periodo iban mayoritariamente hacia Brasil. Para dar una idea concreta, no sé, a principios del siglo XX, más del 90% de los inmigrantes portugueses seguían rutas familiares que fueron construidas a lo largo, yendo hasta el periodo colonial, hacia Brasil, y los algarvíos no lo hicieron y cerca del 80% iban a Argentina. Entonces, ¿por qué? ¿Qué explica? ¿Qué factores explica esa elección? Entonces, usando esa pregunta, hilvano una historia que abarca perspectivas nacionales, regionales y locales y trata de explicar por qué en base a una serie de fuentes y en base también al estudio particular de comunidades específicas de origen en el Algarve y de asentamiento en Argentina. Otra dimensión central es la transatlántica, porque el libro coloca las conexiones transatlánticas del Algarve en contextos históricos y espaciales más amplios. Para eso, en el libro considero la existencia de movilidades previas, ¿no? de movimientos migratorios de corta, media y larga distancia a nivel regional, internacional y transatlántico, que dieron lugar a sistemas migratorios. Y considero un periodo amplio desde el siglo XVIII al siglo XX. Lo utilizo en diferentes maneras, ¿no? En el libro, pero yendo a la tapa del libro que mostraste al principio, que muestra esta imagen de un emigrante, en este caso de Comodoro Rivadavia, que luce una cadena de oro junto con su ropa, que es una cadena que tiene una medalla. Es una cadena que simboliza también las redes sociales que explican o que ayudan a explicar parte de esta historia, ¿no? O sea, hay múltiples factores que explican esta elección de destino, que explican cómo estas comunidades se formaron y cómo duraron estas conexiones entre Portugal y Argentina. Duraron muchas décadas, 6, 7 décadas, y utilizo las cadenas entonces como una metáfora de estas redes sociales, pero también como un elemento muy concreto que simbolizaba en el Algarve el destino esperado de los que se aventuraban a Argentina, ¿no? Que era el de volver exitosos. Y ese regreso exitoso se mostraba muchas veces luciendo esas cadenas de oro con una libra esterlina en la medalla que mostraba ese éxito. Entonces, un poco para evocar esa idea que uso el título de Cadenas de Oro.
Empecé por Argentina, ¿no? Porque el proyecto inicial se remonta a muchísimos años atrás, cuando una vez terminada la carrera empecé con mi primer proyecto de investigación, que ya estaba enfocado en la migración portuguesa, que intentaba dar cuenta de experiencias múltiples de comunidades portuguesas en Argentina. Entonces empecé por ahí, identifiqué varias, y entre ellas estas dos que luego formaron parte central del libro. Entonces empecé por Argentina, y en su momento ya había identificado Villa Lisa y Comodoro Rivadavia como dos comunidades posibles para entender. Y me interesaba la variedad, ¿no? Cuán contrastantes son una y otra comunidad. Villa Lisa, que emerge en lo que es ahora el Gran La Plata como una comunidad de agricultura intensiva que luego se dedica al cultivo de flores, y Comodoro Rivadavia, que surge sobre todo en torno a la explotación de petróleo. Entonces, me interesaba ver cómo estas comunidades, que eran importantes para los portugueses en Argentina en cuanto a su número y su proporción en el contexto local, cómo comunidades contrastantes podían ofrecer algunas respuestas de cómo se adaptaban los migrantes, cómo variaba lo que traían consigo y cómo se adaptaban a contextos locales tan diferentes. Entonces empecé por ese lado. Y eso me llevó a Portugal, ¿no? Porque en estas comunidades los algarvíos son mayoritarios, lo que pasa con Argentina en general, y dentro del grupo de algarvíos hay una concentración local importante de estas dos comunidades que luego rastreo y empiezo a estudiar en Portugal. Del caso de San Brás de Portel y su zona circundante, en el caso de Comodoro Rivadavia, y el caso de Villa Lisa y otras comunidades, perdón, de Boliquem y otras comunidades circundantes en el Concejo de Loulé, en el Algarve, en el caso de Villa Lisa. Entonces empecé por Argentina y fui rastreando el origen a Portugal, y luego la fui estudiando siempre en paralelo. La respuesta que te voy a dar seguramente no te va a convencer, ¿vale? Porque no puedo identificar una fuente sola por la sencilla razón de que intento también evitar en lo posible una sola explicación. Entonces, diferentes tipos de fuentes me fueron dando acceso a diferentes factores y a diferentes respuestas para tratar de explicar esta pregunta, ¿no? De por qué los algarvíos van a Argentina, por qué estas comunidades y la importancia. Entonces, es una combinación de todas estas fuentes. En el libro uso análisis cuantitativos y cualitativos, entonces uso las dos aproximaciones. Y hay fuentes locales que son imprescindibles, no solo las entrevistas que hice solo o con otra gente, más de 100 que uso en el libro, sino también fuentes privadas, como registros de empresas, por ejemplo en el caso de las empresas petroleras en Comodoro Rivadavia, que me dieron acceso al mundo laboral, a la experiencia de los inmigrantes portugueses como trabajadores petroleros, fuentes similares en el caso de Villa Lisa, para entender cómo era el cultivo de las flores, cómo es que los portugueses se convierten en sinónimo de cultivo de flores en esta región. Entonces, lamentablemente creo que no puedo elegir una sola, sino es que la combinación de fuentes a nivel regional, local y nacional, lo que me permiten entretejer esta explicación que intenta ser compleja para tratar de responder a una pregunta que en principio parece muy simple, ¿no? ¿Por qué la elección de este destino? La variedad de fuentes te ha ayudado a darle al libro un ritmo muy especial, ¿no? ¿Cómo pudiste obtener todo eso, ¿no? De las cartas personales, sobre todo? Las cartas, que es un proyecto que luego me llevó al proyecto que estoy trabajando ahora, ¿no? Ese fue el inicio. Aparecieron de alguna manera, fueron a mi encuentro, porque las que uso específicamente en el libro son los que se dieron llamar cartas de llamada. Cartas personales que fueron utilizadas por los inmigrantes ya asentados en Argentina, en este caso, para llamar a sus familiares. Y en Portugal era imprescindible, cuando los que emigraban era una mujer o menores, que presentaran prueba de autorización del padre o del esposo. Esa es una regla que rigió en Portugal hasta entrados los años 70, hasta la Revolución de 74. Y entonces eso hizo que, ¿no?, decenas de miles de cartas personales terminaran, o que son únicas, no una por familia, terminaran en los archivos como parte de los procesos de pasaporte. Fue así que fui rastreando algunas de estas cartas. Si bien el libro cruza un montón de fuentes para dar explicaciones de patrones demográficos, de patrones laborales, etc., utilizando de casamientos, por ejemplo, elección matrimonial, utilizando muchas fuentes estadísticas y muchas fuentes cuantitativas,
Desde el principio del proyecto me preocupaba mucho que los inmigrantes no quedaran como meros números y que no desaparecieran en la historia, ¿no? Entonces traté de buscar de la mejor manera posible de incorporar fuentes personales o historias que aparecían en otras fuentes que pueden ser públicas, como periódicos, por ejemplo, que me permitieran rastrear itinerarios familiares, itinerarios personales, para ver cómo es que los individuos y las familias se incorporaban a esta historia, y cómo la afectaban y todo, cómo también esa experiencia los afectaba a ellos. Entonces, desde el principio, la dimensión humana de la historia era lo que me preocupaba mucho, no perderla y hacerla parte central a la historia que te cuento en el libro también. ¿no? Me impresionó el libro desde el punto de vista gráfico. Es una edición muy cuidada y muy bien impresa. Tuviste una presentación muy larga, organizada por colegas nuestros de la Universidad Nacional de La Plata, y esa presentación está en un canal amigo y está también en el canal, o por lo menos en la página de Facebook de la editorial, ¿no? Así que, Marcelo, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y espero que sigamos en contacto en el futuro. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.